La semana pasada nos vinimos en miércoles, el streaming fue en miércoles y el motivo fue, por supuesto, que el jueves en la mañana yo tomaba un tren supuestamente a Madrid. Fue genial porque llego yo, me habían sacado el billete, yo no había comprado el billete o boleto de tren. Entonces llego yo y digo, aquí está mi entrada. Primero que nada no había tren, había autobús de Gijón a León, porque había habido un desprendimiento de roca en uno de los túneles del tren y no había tren, pues estaban limpiando, estaban arreglando eso. Entonces nos llevaron en un autobús. Pues subo al autobús, doy mi papelito. Me dice, señor, ¿por qué usted viaja mañana, el viernes? Y dije, no, pues no puedo viajar el viernes, y yo tengo el viernes que estar ya en Madrid. Entonces el lío fue que tuve que irme, me dijeron, me sube hacia el autobús, va a León, y en León que se arregle allí en la Renfe, en la estación del tren. Y no, la solución a la estación del tren fue comprarme otro billete porque ya no servía el que yo tenía y no lo podían cancelar porque ya había yo hecho parte del trayecto. Y me miraron muy feo, como si fuera mi culpa además. ¿No? Te vengo a dar dinero, pero estás muy mal. No, es que de verdad, a ver, la estupidez fue mía porque yo recibí los billetes y confiando en que la gente había seguido mis instrucciones con precisión, algo que nunca hay que hacer. No vi que estaba para un día después el tren. Así que, bueno, llegué a Madrid. Llegué a Madrid y conseguimos reunirnos en las jornadas de la red de creadores de contenido, esta que han satanizado enormemente los chicos de La Caverna. Y donde creyeron, no, van a ser un sindicato controlado por la UGT y van a hacerle la huelga a YouTube o algo así de bobo pensar, no sé. A ver, yo no trato de no pensar lo que piensan ciertas personas porque luego resulta que en realidad no estaban pensando, estaban reaccionando nada más con la víscera, y la víscera es obviamente el odio que le tienen a los sindicatos con la idea de que todos los trabajadores son libres y cada trabajador debe tratar con la empresa de igual a igual, ¿no? Como dos personas libres. Claro, cuando tú tratas con una empresa de muchísima fuerza, de un gran poder económico, que tiene miles de empleados y en el caso de YouTube, varios millones de creadores, desde los muy, muy, muy pequeñititos que tienen todo el derecho del mundo de serlo sin que los llamen perdedores los cavernarios, hasta los grandes millonarios que tampoco son los cavernarios, los que verdaderamente ganan dinero, generalmente son los que hacen juegos, los gamers o game players. Todos tienen derecho de hablar con la empresa, pero ¿la empresa qué te va a hacer caso? Oiga, soy uno de los 50 millones que suben videos a YouTube y quiero hablar con usted sobre mi video que me lo desmonetizaron y no me voy a ganar 8 euros con 14 céntimos. Pues YouTube me va a mirar con esa condescendencia propia y no porque sean malas personas, sino porque soy uno de 50 millones. Entonces, la idea de ellos es que estamos hablando de igual a igual. La realidad es que no estamos hablando de igual a igual. YouTube es muchísimo más poderoso que yo como persona individual pues soy muy poquita cosa, pero si nos reunimos un montón de creadores, pues sí podemos decirle a YouTube, oye, conversa con nosotros, hay cosas que hay que arreglar, ¿no? Porque hay cosas que hay que arreglar y no porque sea malévola la situación, simplemente porque la situación es mejorable. Y es mejorable, como yo lo he explicado muchas veces, sobre todo porque nosotros no tenemos a dónde irnos. Si mañana YouTube decide porque sí, porque además tiene todo el derecho de hacerlo, cuidado, aquí tiene todo el derecho de hacerlo sin dar explicaciones según sus términos y condiciones. Si mañana YouTube cierra este canal, yo tengo 114,000 seguidores que no van a saber dónde estoy. Ustedes no van a saber dónde estoy. Yo no tengo a dónde irme, porque no hay una competencia de YouTube que sea otra plataforma a la que yo pueda subir los 500 vídeos que ya he subido a YouTube. Hombre, ¿no sería lógico que yo pudiera hablar con un ser humano para que me explicara por qué me cerraron el canal y a lo mejor es un error? Es exagerado pedir eso, es el sindicato, la revolución comunista, ha llegado este tipo de cosas en las que solo piensan los pobres de la caverna, ¿no? Bueno, pero pues no fue así. No fue cosa así por el estilo, entonces tuvimos nuestras amables, agradables y muy bien llevadas jornadas sobre algunos temas que son de interés. La monetización. Porque cuando nosotros hablamos del algoritmo, hablábamos del algoritmo de monetización y los cavernarios entendieron que hablábamos del algoritmo de recomendaciones. Entonces, le van a quitar las recomendaciones a Juan Ramón Rayo para dárselas al nocturno
que es todo socialdemócrata, ¡qué horror! No era eso. Pero sí la monetización y el baneo de canales, la cancelación de canales. Tuvimos una larga mesa sobre copyright, sobre los problemas del copyright hacia los dos lados. Hacia el lado de que yo uso cosas que tienen copyright y me pueden o quitarme el dinero que me gane yo con eso para que se lo lleve la disquera, que necesita mucho mis 3,40 €, o bien pueden borrarme el vídeo y darme lo que se llama un strike, un golpe. Y si tengo 3 golpes en 90 días me cierran el canal y punto. Desde eso hasta el problema de cuando los contenidos de los mismos creadores, de creadores pequeñitos como yo, son utilizados por empresas. Hablábamos del caso de Tamayo, un youtuber de divulgación científica que de pronto empezaron a utilizar sus vídeos, las cadenas nacionales riquísimas, poderosísimas de España, y luego le dieron 200 €, que es una barbaridad, pero lo menos que le debían haber dado eran como 20,000. Bueno, y hablamos de casos así, y hablamos de un caso que fue verdaderamente de locura. A ver, los voy a ubicar. Ibai Llanos es uno de los Twitchers, de los streamers más fuertes de España. El tío es genial, además debo decirlo. Hace sobre todo deportes. Es muy reconocido en el mundo deportivo, en el mundo del fútbol, como un tipo que sabe y que hace cosas. Entonces, pero Ibai en un momento dado hizo una defensa muy fuerte de este tema del copyright. ¿Cómo es posible que a un chaval que haces 1 hora de gameplay, si hay 20 segundos de música de Justin Bieber, la disquera de Justin Bieber le pueda borrar el video o le pueda quitar la monetización? Esto es un abuso. Lo dijo así Ibai. Entonces esto que dijo Ibai lo reprodujo Sergi Gregory en Furor TV, precisamente calentando el tema de las jornadas que íbamos a tener y de lo que íbamos a hablar sobre copyright. Sergi y yo estuvimos en la misma mesa sobre copyright. Y entonces Sergi en su programa, en su emisión de Furor TV, puso este trozo de Ibai Llanos para reforzar la idea que tenemos de que la situación del copyright no es justa en YouTube. Y entonces la empresa que administra los derechos de Ibai, que no Ibai Llanos, le borró el video a Sergi Gregory porque las imágenes de Ibai Llanos protestando por el copyright estaban copyrighteadas y se estaba violentando el copyright de Ibai Llanos al usar su video diciendo que no había que abusar del copyright. Es la serpiente que se muerde la cola. Yo me reía, decía, Sergi, es que parece que te lo hicieron específicamente para las jornadas, para que tuviéramos un ejemplo del brutal ridículo que a veces es el copyright. Pues esa fue la historia, lo pasamos muy bien. Yo no pude estar en la parte social de esto porque yo tenía trabajo, yo me iba al hostal a trabajar, pero ahí está gente que ha participado y que ha ido ayudando a crear esta red de creadores que no es un sindicato ni cosa por el estilo, pero que creemos que puede ayudar a que todos los creadores podamos hablar con YouTube y resolver y mejorar la situación. Y vuelvo a decirlo, yo estoy muy a gusto aquí. Gracias a YouTube tengo este canal, gracias a YouTube hago este streaming, gracias a YouTube puedo hacer muchas cosas. Pues no quiere decir que la situación sea perfecta, eso no quiere decir que no haya una incertidumbre fuerte, y eso no quiere decir que no sería buena idea que pudiera yo conversar con YouTube. Entonces esas fueron las jornadas y por eso la semana pasada esto lo hice el miércoles. Estuvimos las jornadas viernes y sábado. El sábado el secretario general de la Unión General de Trabajadores, Pepe Álvarez, se dedicó un larguísimo rato a explicar que no somos parte de la UGT, que no somos un sindicato, que nos apoyan porque es la función de la UGT apoyar a quien se quiere organizar para mediar con empresas, pero que ni somos un sindicato, ni podemos ser un sindicato porque somos autónomos o empresas como Furor TV, y que el sindicato no está allí para sindicalizarnos. Lo explicó con absoluto detalle, dio ejemplos de otras organizaciones, por ejemplo de autónomos que se han integrado o no a UGT, pero que han contado con el apoyo de UGT. Afortunadamente hay gente que funciona por la solidaridad entre gente que trabaja. Lo dijo con tanta claridad Pepe Álvarez que seguro que en la caverna no lo escucharon y van a volver.